Ya, ahí sí que esto está andando. Ya. Estamos presentando, estamos grabando, listo. Ya. Ahí estamos. Bien. Matías, compañero en sus casas. Ya, vamos a dar inicio a la clase. Primero voy a dar algunas informaciones. Por favor, papel y lápiz para que anoten a la antigua. Primera información. Les recuerdo que las tareas del segundo semestre, las dos tareas que dimos, cierran mañana 20. Esa información ya fue dada. Recuerden que son necesarias para cerrar el semestre y son necesarias para que sus padres puedan recibir el informe de notas. Mañana las tareas cierran a las 18 horas. ¿Bien? Así que tienen todavía tiempo para realizarlas porque faltan muchas. Otro, recuerden que tienen guías pendientes. Los que tienen notas pendientes tienen guías en sus correos institucionales. ¿Ya? Miren, estos. Tenemos aquí evaluaciones pendientes. Vamos al segundo E y ahí tenemos algunos compañeros. Vinca, Lady y Diego. ¿Ya? Tienen guías en sus correos institucionales para que las realicen. ¿Bien? Ya. Y la información más importante del día de hoy, fecha de la prueba. Fecha de la prueba. Para que anoten, por favor, fecha de la prueba. Ya. Fecha de la prueba, segundo medio, 23 de agosto a las 3 de la tarde. 23 de agosto a las 3 de la tarde. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo tengo reunión de profes todos los días a las 3 de la tarde. Por lo tanto, voy a dejar un enlace. Yo no puedo estar con ustedes, ¿ya? Atendiéndolos en tiempo real. Por lo tanto, voy a dejar un enlace y este enlace lo voy a dejar acá. Aquí. Ustedes entran a Moodle. Aquí el profe ya sabe, segundo E, segundo E, y de segundo E, que se está abriendo, dentro del segundo E, se van al final. Y van a encontrar al final un enlace. En ese enlace yo voy a estar de forma permanente en un segundo computador. ¿Sí? Ahora se ve bien. Tomás, Matías. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3, 2. Ya, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, sí, Juan, Mayre, Tomás, ahora sí. Ya, perfecto. Van aquí a Moodle y van abajo, abajo, abajo. Miren dónde voy a ir. Aquí. Ahí. Y ahí está el enlace a evaluación sumativa 4. Ahí voy a estar yo. Me pueden consultar. Entran, consultan y se salen. ¿Ya? Eso vamos a hacer. Solamente es de emergencia. ¿Bien? Listo. Estamos grabando, estamos presentando. Ya, vamos entonces. Dadas todas las instrucciones y arreglado el tema de la red, podemos comenzar. ¿Ya? Listo. Bien. Paulatinamente nos hemos acercado al final de la Guerra Fría. Ahora el data. Ay.
No se desesperen. Ah, Juan, gracias. Ahí está, muchas gracias, se pasaron. Muchas gracias por la espera. Se pasaron, muy amables. Alguien está golpeando la puerta. Fernanda, admitir. Listo. Ya, muy amables por la espera, se pasaron. Ya, ahí sí. Matías, el fin de la Guerra Fría. Bien, paulatinamente nos hemos ido acercando al final de la Guerra Fría, ¿cierto? Esto en algún momento tenía que terminar. Si bien la semana pasada, ¿cierto?, vimos este gran impacto de la Guerra Fría en Latinoamérica, ¿se acuerda, Matías, por Cuba? Sí. Ya, listo. Entonces, ya vimos el impacto de la Guerra Fría en Cuba, ¿cierto?, en Latinoamérica en general, la reacción posterior que hubo en Latinoamérica, porque todo el mundo miró hacia allá. Allá, esa es la propuesta, esa es la solución, la propuesta de revolución, no la de reforma, que es lenta y no ha dado ningún resultado, no. La respuesta es la revolución, ¿cierto?, cuando nos preguntamos. Pero ante eso, ya vimos que Estados Unidos iba a tener una enorme reacción también, política, derrumbar a los países que intentaran ser socialistas, militar, a través de la doctrina, ¿cierto?, de seguridad, y también a través de la Operación Cóndor, y por otro lado a través de la economía por medio de la Alianza para el Progreso. ¿Bien? Esa es la reacción, y posteriormente en la siguiente temporada vamos a ver cómo se soluciona eso. Por ahora, vamos a irnos de nuevo a Europa y vamos a ver cómo termina la Guerra Fría, cómo termina este mundo bipolar. ¿Bien? Vamos. Ya. Ahí está la Unión Soviética. ¿Y cuándo se estrena? La secuela es en 2 semanas más. Ahí es la siguiente temporada. Ya la tengo grabada, sí. En 2 semanas más comienza la siguiente temporada. ¿Ya? Bueno, y aquí está la Unión Soviética, Matías. Esto es todo la gran Unión Soviética. Pueden ver ustedes ahí en sus pantallas que también hay otras naciones, pero ¿cómo, profe? Kazajistán, Uzbekistán, Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania, Bielorrusia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán. Bueno, ya vamos a ver qué pasa con esas naciones. Todas estas naciones conforman la Unión Soviética, ¿ya? Pero cuando llega el momento de la caída, estas naciones que están aquí van a decir, oye, aquí pasa algo, por lo tanto, ¿y si nos hacemos independientes y dejamos a esta Unión Soviética que siga su camino ahora con el nombre de Rusia? Algo va a pasar con estas naciones que están acá. Bien, por eso es que partimos con el mapa, para que nos ubiquemos geográficamente. ¿Qué es lo que pasa, Matías? Contexto. 1985-91, gobierna este caballero que tiene una manchita aquí en la frente, que se llama Mikhail Gorbachev. Quizá alguien le suene. Él es como, digamos, el presidente de la Unión Soviética, ¿ya? Y este caballero definitivamente se da cuenta que la Unión Soviética está en una grave crisis económica, política y social. Económica, porque ya les mostré el mapa, no puede sostener todo ese territorio. La Unión Soviética tiene que sostener económicamente a todas esas naciones, porque recordemos que es una economía centralizada, donde el Estado controla absolutamente todos los medios de producción y nadie puede emprender, no hay libertad de comercio. La Unión Soviética decide qué produce, para quién produce, cómo lo produce, ¿ya? Hola Justin, y por lo tanto si Juan quiere comprarse un taxi, quiere vender llaveros de unicornio, quiere importar un producto o comprarse un terreno para sembrar papas, no puede, porque todo está bajo el control del Estado, ¿bien? Y eso demanda mucho gasto. No soy de eso. O por otro lado, tiene que sostener un gran aparato militar gigantesco, porque ¿cómo se defiende en esta guerra fría de su enemigo natural que es Estados Unidos? Tiene que tener un gasto militar gigante. Tenemos bombas atómicas en la Unión Soviética, ¿ya? Por otro lado, social. La gente, los habitantes dicen, oye, bueno, ¿y ahora hasta cuándo? ¿Cuándo va a llegar la libertad? ¿Cuándo va a llegar la libertad? Si aquí no hay libertad para nada, no puedo decir lo que yo quiero, no hay libertad de prensa, no hay libertad de desplazamiento, no puedo ir al otro lado del muro de Berlín, ¿se acuerdan? No puedo ir al otro lado del muro de Berlín. No hay libertad civil y política, no hay democracia, la gente no puede votar, ¿ya? Y política, porque todo su antecedente genera que el Estado, este gran Estado centralizado soviético, ya no se pueda sostener.
¿ya? Menos en este contexto de Guerra Fría. ¿Bien? Bien. Dicho esto, este caballero, Mikhail Gorbachev, Matías, el de la manchita en la frente, ¿ya? Dice, hay que reorganizar esto y modernizar este sistema socialista. ¿Cómo lo vamos a hacer? Quizá a alguien le suenen estas palabras tan raras. Con la perestroika y con la glasnost. Vamos primero con la perestroika. Significa simplemente reforma perestroika. Y entonces, ¿qué él dice? ¿Qué vamos a reformar? El sistema económico. No más Estado centralizado. Paulatinamente vamos a transitar a un sistema de libre comercio capitalista, porque ese es el sistema que ha hecho surgir a todo el mundo occidental. Y mira cómo son de prósperos. Por lo tanto, este Estado centralizado ya no da más, hay que generar una apertura. Hay que comenzar a comerciar con otros estados. Por lo tanto, apertura económica a la perestroika. Glasnost significa transparencia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a transparentar nuestro sistema político. Ya no podemos seguir ocultando todas las atrocidades cometidas por el stalinismo. ¿Se acuerdan que Stalin, aproximadamente 10 millones de muertos? ¿Ya? Ya no podemos seguir ocultando, el mundo tiene que saber, y de esa manera vamos a ser transparentes. La gente, libertades civiles, hay que generar una apertura. No había elecciones democráticas, y si usted decía al medio de la calle, en Moscú, decía algo y gritaba algo contra el régimen, o siquiera lo comentaba con otra persona, y el Estado se enteraba, ¿qué le pasaba? ¿A dónde lo mandaban Juan, Justin, Tomás? ¿A dónde mandaban a los enemigos políticos del régimen de la Unión Soviética? ¿Cómo se llamaba el lugar a donde los mandaban? En Siberia, donde apenas salía el sol. Al Gulag. Brillante Tomás, al Gulag. Allá, condenado a años de trabajo hasta que muera. Por lo tanto, liberalizan el sistema, sí, Maximiliano. O sí, Benjamín sí tiene mucha razón, simplemente, sí. Claro que sí. Por lo tanto, se comienzan a liberar los presos políticos, a reconocer libertades civiles. Profe, una de esas cosas. Sí, Justin, es como un gran campo de concentración de trabajo, que normalmente estaba ubicado en Siberia, donde hacía mucho frío, imposible escapar. ¿Ya? Comienza una apertura política, ¿ya? Una gran apertura política. Pero qué raro, dicen, ¿cómo está pasando esto en la Unión Soviética? Y el mundo comienza a mirar, sobre todo Estados Unidos, comienza a mirar este tránsito de la Unión Soviética a este mundo capitalista y a las libertades civiles. ¿Cómo está pasando esto? Bien, pero ocurre. ¿Cuál es el problema? Que dentro de la Unión Soviética hay un sector del Partido Comunista, mire Matías, aquí, estamos aquí y aquí, en 1991, vamos llegando al 91 ya, que no les gustan esta idea. No, nosotros no queremos transitar a otro sistema, queremos seguir siendo comunistas. Y intento de golpe de Estado contra Gorbachev para detener la reforma. Esto termina a cañonazo, con tanques en la calle, muertos y heridos. Y en 3 días, el golpe de Estado es aplastado. No funciona. Y Gorbachev continúa con la reforma. ¿Qué pasa con el resto de la república? Profe, ¿qué pasa con el resto de las repúblicas? Esas que están ahí. Miran toda esta situación y dicen, mi momento ha llegado. Declaremos la independencia. No queremos más ser parte de la Unión Soviética. Queremos ser un país independiente. Por lo tanto, estas naciones, Matías, esas naciones comienzan a declarar su independencia de la Unión Soviética. Y la Unión Soviética no puede hacer nada para retenerlas porque ella también no quiere retenerlas. Y no hay cómo, ¿ya? Por lo tanto, dicen, antes de que todas estas reformas sean revertidas, declaremos nuestra independencia. Gorbachev, ante esta situación, pide un micrófono, un escritorio, le colocan una bandera de la Unión Soviética aquí detrás, hace una declaración y dice, se acabó la Unión Soviética. Y dimite. Así, tal cual. La ceremonia dura 5 minutos. Un soldado sube a la torre del Palacio de Gobierno, arriba la bandera de la Unión Soviética e iza la bandera de la Rusia imperial, la roja, blanca y azul. Y se acabó. Y así termina la Unión Soviética. ¿Ya? Después de un grave proceso primero de crisis,
ni posteriormente de transformaciones políticas y económicas. En general, una apertura. ¿Bien? Miren ahí. Miren, Matías, están sacando las letras, ¿ven? En el aeropuerto están sacando las letras de la URSS. Claro, porque ya no existe. ¿Ven? Ahí las están sacando. Y esta imagen de acá abajo, de las banderitas, es la metáfora, ¿cierto? Desde Lenin hasta Gorbachov, con la manchita, y se va disolviendo poco a poco la Unión Soviética. Ustedes pueden ver ahí, ¿cierto? Poco a poco no va quedando nada de la bandera de la Unión Soviética. Y así es como la prensa de la época anuncia el fin de la Unión Soviética y cómo van declarando su independencia. ¿Bien? Vamos con este tema importantísimo, Matías, del muro de Berlín, que sale en la prueba. Esta parte sale en la prueba, hay una lámina acerca de esto que sale en la prueba. ¿Ya? Bien. ¿Recuerdan ustedes esas láminas que vimos del muro de Berlín cuando lo estaban construyendo en 1961 y que dividía la capital de Alemania del Este, ¿cierto?, en dos, y que la gente no podía pasar y miraba por un hoyito? ¿Se acuerdan? Díganme que sí, alguien. ¿Se acuerdan? O que levantaban los hijos o la familia, porque las familias se dejaron de ver. Ya no podían cruzar, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Ya. Bueno, ese muro dividía a Alemania en dos, en una zona soviética y una zona capitalista. ¿Ya? Ya, listo. Que evitaba que las personas salieran de la Alemania del Este. ¿Bien? Ya. Bueno, este muro va a caer. Ahora estamos en 1989. Ya, justo 2 años antes de la caída de la Unión Soviética. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Como comienzan las reformas de Gorbachov, también comienzan cambios en la Alemania del Este. Por ejemplo, con los cambios de Gorbachov, la Unión Soviética ya no puede sostener económicamente a la Alemania del Este. Por lo tanto, comienza a hundirse económicamente, porque disminuye la ayuda soviética. Por otro lado, aumentan las protestas, ¿ya? Y la gente además comienza a encontrar cómo salir, cómo vulnerar la seguridad, ¿ya? Bueno, acá hay un hecho importantísimo que está en YouTube. La autoridad de Alemania del Este dicen, vamos a bajar los requisitos para cruzar el muro. Poco a poco los vamos a alinear. ¿Ya? Sí, se ponen de acuerdo. Y le pasan un papelito a una de las autoridades, ¿ya? Le pasan un papelito y le dicen, mira, anda tú y atiende a la prensa y dile esta información. ¿Ya? Bien. Este hombre va, atiende a la prensa. Ojo con lo que va a pasar aquí. Una rueda de prensa, ¿ya? Y da a conocer la información, que la gente va a poder cruzar. ¿Ya? Y viene un periodista y le pregunta, ¿y desde cuándo? ¿Y desde cuándo van a poder cruzar? Este hombre mira el papelito, no estaba la información, mira al periodista y le dice, desde ahora. Y el periodista le dice, ¿desde ahora? Sí. Los periodistas salen rápidamente de la sala de prensa, a entregar la información, y a las pocas horas hay miles de personas en los puestos fronterizos intentando pasar porque esta persona dijo que sí se podía desde ese día. Los soldados que estaban de guardia no se atrevían a dispararle a nadie porque decían, aquí le disparamos a 1 o a 3, pero el resto se nos va a ir encima. Piden instrucciones y nadie sabe nada. Por lo tanto, los soldados, ante la presión de miles de personas, se hacen a un lado y adivinen lo que pasa. Ocurre el milagro. La gente entra a Alemania Occidental y el muro cae. Así, tal cual. Ese es el hecho. Ese es el hecho. No, es Felipe, usted puede ver esto en YouTube y es realmente para uno que es chileno, está aquí al otro lado del mundo, es emocionante. La gente se abraza, llora, familias se reencuentran, botellas de champaña, fuegos artificiales, música, y la gente inmediatamente, con herramientas, comienza a echar abajo el muro. Inmediatamente, a echar abajo el muro. Y los soldados, nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer contra miles de personas que intentaron, que ya cruzaron? Consecuencias. Primero, se echa abajo el muro. Segundo, las tropas soviéticas fuera de Alemania. ¿Por qué? Porque Alemania por fin se va a reunificar. Y así queda hasta el día de hoy, ¿cierto? Como una sola Alemania. Entra todo el capitalismo a Alemania del Este, ¿cierto? Se comienzan a privatizar las empresas, que no es más un Estado centralizado, y se liberaliza el comercio.
Y esto va a marcar principalmente el fin de la Unión Soviética también y el fin del mundo bipolar, porque cae este gran muro que lo deja ver al otro lado simbólicamente, ¿cierto? Ya, ahí está, ¿cierto? Para Matías, acá tenemos, ¿cierto? Delimitado con una línea blanca, donde estaba el muro, ¿cierto? Que no permitía pasar a la gente del este hacia el occidente. Y aquí lo pueden ver ustedes también, ¿cierto? Este, occidente, la gente no podía pasar para acá. Y el muro cae, ahí lo están echando abajo, y ahí la gente está celebrando, ¿cierto? En la puerta de Brandenburgo, ahí, la caída del muro. Ahí están echando el muro abajo, ¿cierto? Bueno, entonces pasa poco tiempo después de la caída del muro, y los gobernantes de Estados Unidos y de la Unión Soviética dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y qué se hace ahora? Sí, ya no nos vamos a tirar bombas atómicas, ¿cierto? ¿Cómo nos vamos a seguir peleando? ¿Nos vamos a seguir mostrando los dientes? ¿Sí? Esto está llegando a su fin. Estaba en el 89. Bueno, se citan en un lugar que se llama Malta, en el Mediterráneo. Una isla muy chiquitita, ¿ya? Históricamente neutral, podríamos decir, pero que durante la Segunda Guerra Mundial tuvo un papel muy importante. Ahí se reunieron a bordo de un buque de guerra, ¿ya? Muy grande, soviético, y conversaron algunas cosas. Y aunque no generó ningún acuerdo escrito, ¿cierto? Se discutió qué se iba a hacer con este nuevo orden mundial. Porque ya no podíamos seguir pensando en una tercera guerra mundial, en una amenaza nuclear, ¿cierto? Sí, ocurre algo importantísimo. La Unión Soviética va a caer, ¿cierto? Y el resto de las naciones van a caer también, se van a independizar, y el capitalismo va a entrar en ese lugar. Por lo tanto, hay algo que ahora nos une. Bueno, si no generó acuerdo escrito, ¿de qué hablan? De la amenaza nuclear. Hay que terminarla, ¿cierto? Reducir la amenaza nuclear. Se reducen las tensiones, ya no vamos a ser más enemigos, ¿ya? Marca ese punto de inflexión. Y además el presidente de Estados Unidos, George Bush, dijo, oiga, señor Gorbachev, yo lo apoyo en todas sus reformas. ¿Ya? Y se mandan mensajes, hay mensajes claros, ¿cierto? El mundo está saliendo de una época para entrar en otra, dice Gorbachev. Y el mundo no va a hacer más lo mismo. Se acabó la amenaza nuclear. ¿Ya? Y Bush dice, podemos tener en cuenta que una paz duradera y el transformar las relaciones oeste nos lleve a una era de cooperación de larga duración. Hasta el día de hoy, ¿cierto? Miren estas fotos. Miren, Matías. Miren estas fotos. ¿Qué parecen esos dos caballeros ahí riéndose? ¿Parecen amigos o enemigos? ¿Parecen amigos o enemigos? ¿Parece gente que está enojada? ¿Parece que se están a punto de lanzar una bomba atómica? Dice el presidente de Estados Unidos y el presidente de la Unión Soviética, que están aquí, ¿cierto? Para ustedes, enemistad, me dicen. ¿Ya? Parecen amigos. Hay fotos modernas, sí. Matías, donde aquí le colocan un celular a que pareciera que se están tomando una selfie. ¿Ya? Aquí. Ahí en la mano le colocan un celular. Entonces pareciera que se están tomando una selfie, así como poniéndose para la foto. Y ahí están almorzando, ¿ya? Yo vi a un Piñera en la sala. Ah, sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Bueno, ahí están generando acuerdos, ¿cierto? Están conversando acerca de la paz, ya no vamos a ir más a la guerra. Se están riendo, y ojo con eso, porque en la diplomacia está restringido incluso cuándo me río, con quién me río y por qué me río, e incluso dónde me siento. Nada es casualidad en la diplomacia, ¿ya? Por lo tanto, importantísima la actitud que se ve ahí en esa reunión. También desde aquí podemos decir que la Guerra Fría, mire, atento a esto porque hay algo que nunca se le olvida. La Guerra Fría va de Yalta a Malta. ¿Y por qué? ¿Se acuerdan ustedes cuando terminó la Segunda Guerra Mundial que vimos esto? Que hubo una serie de reuniones entre los líderes aliados de la Segunda Guerra Mundial en un lugar que se llama Yalta.
para acordar, mire qué paradójico, para acordar qué iban a hacer con Alemania una vez que ganaran la guerra. ¿Ya? Y se reúnen en Yalta. Y para terminar la Guerra Fría, se reúnen en Malta. Por lo tanto, la Guerra Fría va de Yalta a Malta. ¿Ya? A esta gran reunión que tuvieron estos líderes. Miren lo que está pasando acá, ¿cierto? Cae el muro de Berlín, cae la Unión Soviética, y Estados Unidos, ¿qué es lo que dice? Yo gané la Guerra Fría. Claro que sí, yo le gané, yo les dije, yo le gané al socialismo. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética, ahora es Rusia, y se convierte en capitalista. Las naciones que se independizan de la ex Unión Soviética, ahora Rusia, se vuelven capitalistas. Por lo tanto, el capitalismo se vuelve hegemónico. Hay algo que los une, ¿ya? Hay algo que los une. Todos estos otros países que antes eran socialistas, deciden ser capitalistas. Por lo tanto, cae el socialismo, ¿ya? Y el capitalismo no tiene competencia. El libre mercado, el libre emprendimiento, ¿cierto? La posibilidad de emprender libremente y ser dueño yo de mi propiedad privada sin que el Estado la tenga que controlar. Por lo tanto, Matías, le explico lo que significa esto, es que los habitantes de Alemania del Este, socialistas, echan abajo el muro, pero al echar abajo el muro, ¿qué es lo que aparece? La bandera de Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Aparece el capitalismo. Eso es. Para ustedes, no sé si escucharon, pero repito, Alemania del Este echa abajo el muro, que es el símbolo de la Unión Soviética, y al echar abajo el muro, ¿qué es lo que aparece? Estados Unidos, la bandera de Estados Unidos, simbólicamente, porque lo que aparece es el capitalismo, ¿ya? Pensemos que esta gente nunca había disfrutado del capitalismo, ¿ya? Todo estaba racionado, ¿ya? Todo estaba planificado. Repito, ¿qué se va a producir? ¿Cómo se va a producir? ¿Qué vamos a comer? Claro, Tomás, ¿sí? Vivían del socialismo. Sí. Sí, el Estado era dueño de los medios de producción, no podían emprender, todo estaba controlado por el Estado. Todo. Control de precios, control de sueldos, absolutamente todo. ¿Ya? Por lo tanto, esta gente nunca había disfrutado de cosas tales como esta. ¿Qué me dicen ustedes? Nunca. Papá, ¿y qué sabor tiene la Coca-Cola? ¿Y qué son las hamburguesas? Nunca. Nunca. ¿Qué es eso? Profe, parece que se tocó una unidad. No hay ningún problema con que lo discutamos al final de la clase, Matías. ¿Le parece? Ya. ¿Ya? Ya, bueno, algunos de ustedes nunca han ido al McDonald's. Mire, no hay en Copiapó. Lo que pasa es que actualmente el McDonald's va de retirada, ya, por la vida sana, ¿cierto? Y no comer comida chatarra. Claro, sí, Tomás, yo también comparto eso. Prefiero preparar las cosas en mi casa. Pero pensemos en este contexto. Ese día, ese McDonald's atendió aproximadamente 30.000 personas. ¿Ya? Y miren el detalle ahí, Miren el detalle ahí. La bandera de la Unión Soviética. Es interesante, ¿eh? La bandera. Justin, yo también he escuchado eso. Claro, la bandera. Simbólica. Porque ahora es Rusia. ¿Ya? Pero simbolismo, mire, ahí está la bandera. ¿Ya? Y toda la gente ahí esperando su cuarto de libra con papas fritas y Coca-Cola Light. ¿Ya? Ese McDonald's y dan ganas de ir. Sí, yo creo que sí. Quizás todavía esté, no sé. ¿Ya? Podría ser. Yo iba a ir al de Coquimbo y fui y me arrepentí. No, Valentina, si las cosas ya no son ricas. Quizás alguna vez fueron ricas ahí, pero... miren, interesante lo que dice Benjamín. Sabor a libertad. Claro. Valentina. Bueno, pero quizás hay doggy. Pero con comida rica, claro. De sabor a libertad. Voy a anotar después esa frase. Claro, justamente.
libertad de elegir, ¿ya? Lo que yo quiero comer. Bueno, dejamos atrás la Unión Soviética, ¿cierto? Dejamos atrás ese proceso. Cayó la Unión Soviética, cayó el muro de Berlín, ¿ya? Y va a llegar las políticas liberales económicas a todo el resto del mundo, ¿cierto? Ya. ¿Pero de qué forma? Mire, la guerra de Yom Kippur, un árabe, ¿qué hace un árabe, Matías, apuntándole con la pistola de la benzina a la gente? ¿Qué será de eso? ¿Por qué un árabe le apunta con la...? Claro, es un tema relacionado con el petróleo, ¿cierto? Porque es la pistola del petróleo con la que se le echa combustible, ¿cierto? Ya. Y ahí dice, lo siento, no hay gas, o sea, no hay benzina, ¿cierto? No hay combustible. ¿Ya? Yo desayuno Doritos con Coca-Cola. Ya, no haga eso, no es muy bueno. ¿Ya? ¿Ya? Felipe del petróleo, Shell, por ejemplo. Mire, vamos a explicar. Justo está relacionado con la pregunta de Felipe. En 1973 hubo una guerra, como tantas guerras de la guerra de la guerra del Yom Kippur. ¿Quién ganó? Israel. ¿Ya? Le ganó a los países árabes con los que se enfrentó. Estos países árabes y otros que eran exportadores de petróleo dijeron, perdimos esta guerra, bien. Todos los países que apoyaron a Israel van a tener una sanción de nuestra parte. Y la sanción va a ser que no les vamos a exportar más petróleo. Y Estados Unidos dice, ¿qué? ¿Sí? ¿No te gustó ayudar a Israel? Bueno, Estados Unidos depende del petróleo árabe. Por lo tanto, comienza a generarse una crisis. ¿Claro? Porque si el petróleo sube, ¿no se han dado cuenta que todo sube? ¿Por qué suben las lechugas cuando sube el petróleo? Todo sube, absolutamente todo. Porque yo nunca he visto dos lechugas irse de la mano caminando a la feria. Hay que llevarlas en un camión y el camión funciona con combustible. Todo. Este control remoto, petróleo. Mi teléfono, petróleo. Esta carpeta, petróleo. La mochila de Matías, petróleo, sal, celulosa. Siempre, imagínense encontráramos petróleo en Chile, Felipe. Mi cara, petróleo. Y en el caso de Venezuela, pues es otro caso que podríamos hablar más adelante, Felipe, porque es de larga duración. ¿Ya? Es de muy larga duración. Justin ya después nos explica. Bueno, como Estados Unidos entra en crisis económica, ¿cierto? Debido a que ya no tiene ese petróleo, ya no cuenta con ese petróleo, dice, bueno, ¿cómo solucionamos esto? ¿Recuerdan ustedes que después de la caída de Wall Street en 1929, Estados Unidos encuentra la solución, y la solución económica es el keynesianismo, donde el Estado es empresario y crea empleo y llega donde el privado no puede llegar en todas las áreas claves, pero siguen siendo capitalistas. Pero el Estado tiene una alta participación. ¿Cómo le vamos a llamar a esto? Estado de bienestar. Vayan recordando. Recuerden que este estado de bienestar también llega a Chile con los gobiernos radicales. ¿Se acuerdan? Ya, Pedro Aguirre Cerda, ¿se acuerdan? Ya. Por tanto, hay un cambio en el modelo económico, se impone este estado de bienestar, pero sigue siendo capitalista. Pero ahora tiene el problema del petróleo. ¿Y cómo lo van a solucionar? Se preguntan, ¿cuál es la solución a esta gran crisis? Volvamos atrás. Volvamos a antes de 1929. Volvamos a las ideas económicas liberales. ¿Ya? Por lo tanto, el Estado va a perder protagonismo, no te va a financiar todo, ya no hay más salud gratis, no hay más educación gratis, eso también va a pasar en Chile, ¿ya? Porque el Estado ahora solamente va a observar y no va a controlar nada. Va a crear la legislación y va a cobrar el impuesto, ¿cierto? Eso es lo único que va a hacer, ya no va a pagar todo, porque no nos da debido a esta crisis del petróleo. ¿Y qué comienza a pasar? No solo en Estados Unidos, también en Latinoamérica. Se liberaliza, ¿cierto?, toda la producción y el intercambio comercial. Cualquiera puede emprender y cualquiera puede venir también acá a emprender, ¿ya?
Y al mismo tiempo, el Estado ya tiene una baja participación. Ya no le va a financiar todo a la sociedad, a las personas, la salud, la educación, el empleo, la casa, no. Ahora usted quiere salud, pague un copago y yo pago el resto. Quiere estudiar en el Colegio de Atacama, pague una cuota y yo, el Estado, pago el resto. ¿Cierto? Quiere una casa, ahorre, yo le pongo un subsidio, usted paga el resto mensualmente. ¿Ya? Todo esto, ¿cómo se va a llamar? Es el fin del estado de bienestar. Se acaba debido a esta gran crisis. Y esto va a llegar a Chile, y ya lo vamos a ver, pero por lo pronto en Estados Unidos. Se acaba este estado de bienestar. Y comienzan nuevamente todas las teorías económicas liberales. ¿Qué es lo que va a surgir en lugar del estado de bienestar? Un estado subsidiario. ¿Por qué subsidiario? Porque entrega un subsidio. Un subsidio. Es decir, ¿cuánto vale el colegio? 100. El apoderado paga 50 y el Estado 50. Como ocurre en muchos colegios de Chile. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Ya. La salud. A cada uno le vamos a descontar el 7% de FONASA. El resto lo va a colocar el Estado. ¿Cierto? Ya. Eso es el Estado subsidiario. Y eso es lo que reemplazó al estado de bienestar, porque de alguna forma había que dar solución a esta gran crisis ocasionada por el petróleo. ¿Ya? Ahí está, ¿cierto? Sus sospechas eran ciertas, no hay botes para todos, porque el estado de bienestar no llega a todos lados. ¿Ya? Y así es como comienzan a surgir empresas privadas, incluso universidades, clínicas, carreteras y colegios como el Colegio de Harry Potter. No, ¿qué le parece a este colegio? Colegio Saint Margaret, de niñas, Viñas del Mar. Espectacular. Espectacular. ¿Qué les parece a ustedes? De verdad, búsquenlo en internet, googleenlo. Saint Margaret, Viña del Mar. Saint Margaret. ¿Ya? Para ustedes que son bilingües. Eso es el estado subsidiario. Y va a llegar un fenómeno, ¿cierto?, de globalización, ¿ya? Un proceso de larga data en que ya en ese momento se consolida, ¿cierto? Sí, por supuesto, Viña del Mar. Y que el mundo se integra, estamos todos incluidos en un proceso económico, político, tecnológico. Pensemos en cuántos clics hacen falta para comunicarnos con alguien al otro lado del mundo y comprar esos llaveros de unicornio e importarlos a Chile y aquí venderlos dentro de la sala de clase, por ejemplo. ¿Cierto? Qué interesante, dice Felipe, está viendo el colegio. ¿Ya? Por lo tanto, se caen estas fronteras porque comenzamos a comercializar con todos. Oye, China, yo te mando arándanos. Ah, qué bueno. ¿Y tú qué me vas a mandar? Mira, yo te mando todos los productos que están en las tiendas chinas más baratas. Todo eso que está ahí. Y tú mándame arándano, frutilla, uva, kiwi, ¿cierto? A muy bajo impuesto, por ejemplo, ¿cierto? Y esto, de todas maneras, significa, por supuesto, la expansión del capitalismo, ¿cierto? Ya, ¿qué país en el mundo no es capitalista? Hay, pero por supuesto el capitalismo es el que va a predominar. Esta libertad que tenemos de comerciar con cualquier persona del mundo y traer ese producto acá a Chile sin que el Estado intervenga de ninguna manera. Solo nos cobra el impuesto, ¿cierto? Ya. ¿Se van a manifestar la globalización de alguna forma? Por supuesto que sí. En la política, ¿cierto? Hay liderazgos mundiales que van a surgir. China, por ejemplo, y va a reemplazar a la Unión Soviética. Los países en alguna medida van a perder soberanía. ¿Por qué? Porque van a firmar tratados y van a ceder parte de su soberanía, sobre todo tratados comerciales, y se forman mercados regionales. Aquí en el Cono Sur va a formar mercados, por ejemplo, como UNASUR, como Mercosur, en que países se van a volver aliados económicamente para intercambiar productos con bajos impuestos. ¿Ya? En lo económico, por supuesto, se evidencia el surgimiento del libre comercio. Eso lo resume todo, ¿cierto? Ya lo he dicho bastante. Pero, por otro lado, llegan empresas transnacionales, empresas de otros países, ¿cierto? Que, por ejemplo, llegan a Chile, extraen los recursos porque no tenemos la capacidad
no tenemos ni el capital humano ni el capital tecnológico industrial para hacerlo nosotros, y está en los recursos y está en la riqueza, ¿ya? Pero queda el impuesto, por supuesto. Culturales y sociales, miren, me gustaría tocar este tema de la educación. Aquí estamos, ¿cierto? Grandes desafíos. Miren, acá tenemos a Matías, mientras el resto está en sus casas. Tenemos Meet, Moodle, Full College. Por otro lado, nos vemos homogéneos, pero al mismo tiempo diversos. Tenemos olas migratorias, ¿ya? Y tarde o temprano vamos a tener una selección chilena mucho más multicultural. O vamos a tener una empanada con pinta de arepa. ¿Qué sería si no existiera? Mire, yo hace poco busqué, Felipe, si había países en el mundo que funcionaran sin impuestos. Si es que había alguno, y no encontré ninguno. Porque es súper fácil, se lo resumo en una frase: los estados se financian con impuestos porque los estados no crean riqueza. Ahí está. ¿Ya? Por lo tanto, no habría forma de financiar un estado. Tendría que ser un estado que no cobrara impuestos y que fuera completamente y absolutamente liberal. O sea, un anarcocapitalismo. ¿Sí? Corea del Norte. Se lo explico una vez terminada la clase porque no es parte de esta clase. Bueno, Matías. Bueno, Ya. Sería un anarcocapitalismo, es decir, o la ausencia de un Estado, pero con la posibilidad de que todos nosotros pudiéramos comerciar y tomar acuerdos entre privados, pero sin un Estado. Eso es una utopía, no existe. Si alguien conoce a un economista argentino de apellido Milei, eso es lo que propone, un anarcocapitalismo, pero es muy extremista. Nos vemos homogéneos. ¿Se acuerdan cuando estuvieron de moda los pantalones rajados? En todo el mundo estaban de moda. ¿Ya? Se ponen de moda los unicornios y en todo el mundo se ponen de moda los unicornios. ¿Ya? Se pone de moda X corriente musical y en todo el mundo. ¿Ya? Por eso hay una homogeneidad cultural al mismo tiempo que somos diversos gracias a las olas migratorias, ¿ya? Que absorbemos rápidamente otras culturas, al mismo tiempo nos vemos homogéneos. Por lo tanto, hoy día la cultura es completamente al mismo tiempo global, ¿cierto? Y al mismo tiempo local. Y vamos absorbiendo también nuevas tecnologías. Yo contaba ayer que mi primer teléfono celular, por supuesto no inteligente, lo tuve en 1996. Y en 1997 tuve mi primer computador con internet. O sea, apenas 6 años después de que cayera la Unión Soviética. Interesante. Desventajas para algunas personas, hay corrientes que consideran que sí, que hay desventajas. Porque el Estado no controla nada, no controla nada. Por lo tanto, quizás llega tarde o no llega a donde debería llegar, por ejemplo, en los sectores más vulnerables, ¿ya? Se obstaculiza el desarrollo del comercio local, pero por otro lado, si ustedes quisieran competir con un mall chino con productos chilenos, no podrían. No podrían. Busquemos la forma de competir y no podríamos. Por lo tanto, se obstaculiza el comercio local versus el comercio internacional. Ya hay algunas empresas que concentran, ¿cierto?, todo el capital y con las cuales no podemos competir. Te ubican un negocio de barrio, por supuesto, no va a competir con Walmart, ¿cierto?, representante en Chile de líder. Y además hay una uniformidad en el consumo. ¿Se acuerdan cuando la gente quiso echar abajo unas rejas para comprarse unas zapatillas hace un tiempo atrás? ¿Se acuerdan? Ya, y todos queremos las mismas zapatillas, y todos quieren el último iPhone, y todos quieren el último iPad, iPod, y no sé qué más, y el último computador, o también la tendencia de los autos. Hay uniformidad en el consumo porque todos generamos una homogeneidad finalmente con esta globalización en la que nos vemos diferentes, pero iguales. Ahí está, ¿cierto? Vamos cerrando. Netflix, Nintendo, Toyota, Hyundai, Android. Ahí está. Ahí está. IBM, no conocemos esas marcas, todos las conocemos. Ahí está Spotify, Subway, Scotiabank, Samsung, LG, HBO. Las conocemos y convivimos con ellas día a día. Coca-Cola, Pepsi-Cola, las tenemos acá. ¿Ya? Hotel. ¿De qué forma las consecuencias del fin de la Guerra Fría se reflejan en nuestra sociedad actual? Esa pregunta no está en Moodle, pero podría estar en la prueba.
Ya no estamos, es solo reflexión. Y esto es lo que viene para 2 semanas más. Dice, Chile no quedará exento de los procesos que ocurren durante la Guerra Fría. Pronto surgirán nuevas propuestas para dar solución a las demandas de la población, dando origen paulatinamente a la polarización de diversos sectores de la sociedad. Esto es lo que viene. Le adelanto los 3 proyectos políticos. Desde ahí entendemos todo lo que pasó a partir de 1970 y 1973. ¿Bien? Eso es lo que nos espera. Bajamos aquí, miramos acá y les pregunto, ¿alguna pregunta acerca del contenido? ¿No? ¿No? 1, 2, 3, aló. Ah, esto está más abajo, ya, ahí está. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca del contenido? ¿No? Parece que no. Yo tengo una pregunta. A ver, Tomás. ¿Qué? No, Pía, ya. Tomás, ¿qué? No, porque eso es de octavo. Tomás, eso es de octavo. Yo lo tengo. Yo si aquí le hiciera clase a octavo, yo tengo una clase de la Revolución de las 13 Colonias. ¿Ya? Pero eso es de octavo. Habría que degradarlo. Pucha, habría que degradarlo a octavo básico. ¿Ya? No, claro. Se ve en los procesos revolucionarios previos a la independencia de Chile. Revolución de las 13 Colonias, Revolución Francesa, revoluciones liberales en Chile. En Latinoamérica. Porque Estados Unidos necesita mantener su economía, Mayre. Y para mantener su economía necesita materias primas tales como el petróleo. Eso es una realidad, es así y no se puede desmentir en ninguna parte. Nos podríamos preguntar, Mayre, Nicolás Maquiavelo, nos podríamos preguntar esto, Mayre, ¿por qué Estados Unidos no interviene en países africanos donde la pobreza es de miseria? La respuesta es quizás es porque esos países africanos no tienen una materia prima que le interese a Estados Unidos. Interesante. Interesante. Bien, pues, voy a pasar lista, júntense para la foto. Les recuerdo, por favor, hacer las tareas, mandarme los que tienen pendiente whisky, ¿ya? Y prepararse para la prueba de ese día a esa hora que la prueba va a ser liberada para que ustedes la puedan hacer. Bien, sacamos acá. Sacamos acá.